Ya le di en iniciar la grabación. Bueno, entonces les decía la clase pasada, en el ejemplo 6, mediante la descomposición analizamos el componente estacional y o el de variación cíclica. Y ahora en este ejemplo 7 vamos a hacer uso de los mismos datos de ese ejemplo 6 y del ejemplo 5 y vamos a hacer al mismo tiempo el análisis de la tendencia y el análisis de descomposición, que aquí el análisis de descomposición se refiere a analizar el componente de variaciones cíclicas o el componente de variaciones estacionales, cualquiera que se presente. Bueno, entonces les digo, los datos son los mismos del ejemplo 5 y 6. Entonces, no sé si ya los tengan ahí listos los que quieran seguir el ejemplo, si quieren que me espere un momento o ya iniciamos. Y este ejemplo dura bien poquito. Entonces ustedes me dicen si ya iniciamos o me espero tantito en lo que recuperan esos datos. Espérate tanto, por favor. Dale, pues, ustedes me indican entonces. Creo que este tampoco tiene sonido, a ver. No, este tampoco tiene sonido, entonces ahí voy a ir mencionando qué se está haciendo. Ya, profe, ya tengo los datos. Sí, ya podemos empezar entonces. Entonces, les digo, tenemos esos datos. Vamos a resolverlo por Minitab. Entonces, ya saben que los debemos de tener en una columna. Y como les decía, vamos a combinar los resultados del análisis de tendencia y de descomposición. Y que les digo, se refieren a los datos del ejemplo 5. Y bueno, tendremos que hacer todo el procedimiento. Como dice ahí, para evitar hacernos bolas, renombramos los ajustes y pronósticos que se obtuvieron del ejemplo 6. Entonces, fíjense aquí, inicialmente teníamos los datos originales en la columna 1. Y, y comenzamos haciendo el análisis de tendencia. Y para ese análisis de tendencia, cuando nos pide guardar los ajustes y residuos, le dimos que sí, que guardar esos dos resultados. Entonces, del análisis de tendencia obtenemos estas columnas C2 y C3. Y después, para hacer el análisis de descomposición, utilizamos la columna de los residuos, esta columna C3. Entonces, si quieren, vemos primero lo que se hizo, o recordamos lo que se hizo en el ejemplo 6.
para que vean cómo se obtuvieron estas columnas C2, C3, C4 y también la C5 y la C6. Porque sobre estas columnas son las que se necesitan para hacer el análisis de tendencia y de descomposición combinado. Entonces, le voy a regresar aquí al ejemplo 6. Entonces, les digo, si ustedes quisieran hacer el análisis de tendencia y de descomposición, primero tendrían que hacer el análisis de tendencia solo. Y después el análisis de descomposición. Y luego ya, como un tercer paso, hacer el análisis de tendencia y de descomposición. Entonces allí iniciaríamos copiando los datos tal como ahorita los deben de tener, copiar y pegar los datos en una sola columna de Minitab. Y entonces el primer paso sería hacer el análisis de tendencia. El análisis de tendencia solo. Entonces para ello vamos al menú estadísticas, series de tiempo y ahí donde dice análisis de tendencia y tendríamos que dar. Entonces fíjense cómo primero hicimos el análisis de tendencia solo. Y ahí elegimos cualquiera de los modelos. En este caso, pues cuadrático. Y le ponemos ahí 12 pronósticos porque así nos los pide el ejemplo. Y es aquí donde les digo que tendremos que marcar eso sale aquí donde dice almacenamiento. Ahí en almacenamiento es necesario que guardemos o que marquemos esas tres opciones para que nos genere esas columnas C2, C3 y C4. Ajustes, residuos y pronósticos. Hasta ahí van bien. Entonces, Sí, profe. esto ya lo habíamos hecho para el análisis de tendencia. Entonces, ya le damos a aceptar y después otra vez en aceptar. Y ya con ello se nos generan esas columnas C2, C3 y C4. Ahorita se está procesando. Ahí está. Bueno, esta es la gráfica, pero solamente analizando el componente de tendencia solo, que ya lo habíamos hecho en el ejemplo 5. Y ahora lo que sigue es hacer el análisis de descomposición. Pero para hacer ese análisis de descomposición no lo hacemos a partir de los datos originales, sino a partir de los residuos de esta columna C3. Bueno, allí nada más para no confundirnos los estoy renombrando. Entonces la columna C2, C3 y C4 resultaron del análisis de tendencia. Y entonces, ahora sí, como dice allí, vamos a hacer el análisis de descomposición. Otra vez, series de tiempo, ahora descomposición. Y allí, en lugar de poner la columna C1, se pone la columna C3 como variable. Entonces, la longitud estacional ya les había dicho que corresponde a cómo se visualizan las repeticiones de los patrones en cada uno de los índices de tiempo. Entonces aquí les había dicho que esa como tipo M más o menos se repite cada 12 meses. Bueno, cada 12 periodos, porque aquí el eje X, lo que está representado en el eje X son meses.
Entonces, aproximadamente cada 12 meses se repite ese patrón. Y entonces por eso allí en la longitud estacional le ponemos 12. Igual si ustedes le hubiesen puesto 13 o a lo mejor 11 o 10, los resultados no variarían demasiado. Entonces, como les decía la vez anterior, si no están muy seguros de qué número poner aquí, pues hay que probar con varios. Y el que les dé menores medidas de exactitud, con ese hay que quedarse. Y bueno, aquí también otra cosa importante es que en el tipo de modelo le vamos a poner multiplicativo. Bueno, le vamos a poner multiplicativo y aditivo en ciertos casos. Ahorita los vuelvo a explicar. Y aquí en estacional solamente se va a marcar porque precisamente nada más estamos haciendo el componente estacional. Ujú. Y al siguiente paso sí tendríamos que marcar esta opción tendencia más estacional. Pero ahorita, primero, el componente estacional. Y ahora les explico eso que ya se los había dicho la otra vez, vamos a esperar a que abra el, el tipo de modelo, cómo identificarlo cuando sea aditivo y multiplicativo. Entonces ahorita les explico eso. Mm, Esta pizarra que está en blanco. Bueno, entonces ustedes van a tener una serie de tiempo. Ya saben que siempre lo van a tener en un eje, bueno, en un sistema coordenado X, Y. Acá en el eje X van a tener el tiempo y acá en el eje Y pues van a tener cualquier cantidad, ¿no? Entonces aquí vamos a pensar que cada 4 cuadritos es un periodo de tiempo, que puede ser un mes, un año, una semana, etcétera. Bueno, aquí seguiría. Entonces el componente multiplicativo, perdón, el componente aditivo, vamos a pensar que aquí tenemos este patrón, que se parece más o menos al que tenemos ahí en la gráfica que estamos analizando. Esto es lo que sucede en un periodo de tiempo, en un año, en un mes, en un día, en una hora incluso, ¿no? Dependiendo de cómo estén los datos. Y en el siguiente periodo de tiempo, si ese mismo patrón, a ver si se puede copiar aquí, para que me salga exactamente igual. Si ese mismo patrón, más o menos ustedes visualizan que se repite en la misma intensidad y casi en la misma forma para el siguiente año, ya sea que esté allí o a lo mejor que salga acá o incluso más arriba, pero vamos a pensar que sale allí, ahí se ocuparía el modelo aditivo, porque los ciclos más o menos se ven iguales cada que se repiten. Y el modelo multiplicativo lo aplicaríamos cuando esos ciclos, a ver si se puede hacer más pequeñito o no, cuando esos ciclos se vieran en una intensidad distinta, más o menos como, primero va hacia arriba, luego hacia abajo, algo así, más grandes o incluso más pequeños, ¿no? O a lo mejor en el otro periodo ya no es igual de grande, a lo mejor ya es más pequeñito, algo así. Pero de la misma forma los patrones se observan que se repiten. Entonces, en estos casos, no sé si se alcance a notar ahí, en estos casos estaríamos utilizando el componente
bueno, marcando acá la opción de componente multiplicativo. ¿Sí se alcanza a notar el efecto o no? Sí, profe. Entonces, aditivo, como aquí en la figura, los ciclos se repitan y esa repetición sea o se perciba más o menos en la misma intensidad. O sea, no tiene que ser también exacta, porque si lo analizamos así objetivamente, pues en los últimos periodos ya se ven un poquito más grandes los patrones en relación al primero. Entonces, si es clara esa diferencia en los tamaños de los patrones, sin duda marcaríamos aquí el modelo multiplicativo. Y si no, como allí, si vemos o visualizamos que más o menos se repiten en tamaño los patrones, pues marcamos aditivo. Y si tienen duda, pues probamos con los dos y ya. Probamos con los dos y el que nos dé medidas de exactitud más pequeñas, con ese nos quedamos. Bueno, entonces allí marcamos aditivo y analizamos solamente el componente estacional. Y también generamos 12 pronósticos. ¿Por qué 12? Porque así nos los está solicitando el problema, que calculemos 12 pronósticos. Y entonces le damos a aceptar. Bueno, y otra vez en almacenamiento ahí tenemos que marcar algo. Los pronósticos y los ajustes. Ahora vamos a ir sobre los ajustes. Los residuos ahora ya no. Y le damos a aceptar, aceptar. Y ahora se nos van a generar estas otras columnas, la C5 y la C6. Bueno, esto ya lo analizamos la otra vez. Entonces, hasta ese punto, cuando tengamos ya todas estas columnas, C2, C3, C4, C5 y C6, ya es cuando debemos de proceder a hacer el análisis de tendencia más el de descomposición, el análisis combinado. Bueno, aquí ya está. Entonces, en ese punto ya tendremos que tener todas esas columnas. Y bueno, la última columna aquí, la C6, es la misma que la C5. Entonces, recapitulando, las columnas C2, C3 y la C4 fueron las que se obtuvieron del análisis de tendencia. Y las columnas C5 y C6 fueron las que se obtuvieron del análisis de descomposición. Entonces, por eso las estamos renombrando ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Y bueno, debemos de hacer lo siguiente, debemos de sumar dos columnas. Y para ello, así como más o menos parecido a como le hacemos en Excel, pero aquí tenemos que sacar esa calculadora. ¿Sí vieron dónde sale? Ahí no se alcanza a ver el menú, es el menú calculadora. No se alcanza a ver allí por el nombre, pero aquí es calculadora y después calculadora. Y les aparecerá esa calculadora de ahí. Entonces aquí a otra columna le vamos a llamar descomposición más tendencia, o el nombre que ustedes quieran. Yo la voy a llamar así, descomposición más tendencia, y esa columna va a ser el resultado de sumar la columna C3
sea, los residuos de la tendencia más los residuos de la estacionalidad. Entonces, son los ajustes de la tendencia, ajustes de la tendencia, más los ajustes de la descomposición. Ujú. No los residuos, los ajustes. Entonces, esto es parecido a lo que hacíamos en Excel cuando sumamos dos celdas o dos columnas. Entonces ponemos esa fórmula y la nueva columna que se va a llamar descomposición más tendencia va a ser el resultado de sumar los ajustes del análisis de tendencia más los ajustes del análisis de descomposición. O sea, las columnas C2 más C5. Entonces, ya saben que para irlas agregando aquí en este campo de expresión, nada más se da doble clic y se le pone aquí el signo más, ya sea con este botón o con el teclado, y después doble clic otra vez sobre la variable C5 para que se agregue aquí. Y ya cuando están en ese punto le dan en aceptar. Hasta ahí si les está saliendo los que lo van siguiendo o tienen alguna pregunta. Todo bien, profe. Sí les salió la fórmula. Entonces fíjense aquí ya se nos forma o se nos genera esta columna C7, que es el resultado de la suma de la columna C2 más C5, o sea, 321.28 más menos 8.48, 312, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Entonces ya cuando tenemos esa columna C7, repito, está sumando los ajustes del análisis de descomposición más los ajustes del análisis de tendencia. Ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Otra vez vamos a ir al menú estadísticas, series de tiempo y otra vez descomposición. Pero ahora sí vamos a marcar ahí donde dice tendencia más estacional. Y ahí la variable va a cambiar. ¿Qué variable va a ser ahora? ¿Cuál creen ustedes que va a ser ahora la variable? Pues la de tendencia más... Bueno, la que hicimos, ¿no? De la suma. Sí, la última columna que obtuvimos. Entonces, esa variable ya no sería la que está marcada, sino la última que hemos obtenido, la de la suma. Entonces voy a borrar esa que ya tenía allí guardada para poner la que corresponde, la C7. Y la longitud estacional, pues la dejamos igual en 12 porque ya vimos que es 12. Y bueno, nuevamente se nos guardan los ajustes y los pronósticos de ese análisis combinado porque pues ya estaban premarcados por default, ¿no? Y fíjense, ahora sí, ya tenemos esa gráfica en donde se combinan la descomposición y la tendencia. Y ya como pueden notar, ya los puntos rojos, que son los ajustes, son más cercanos y más parecidos a los puntos azules. Y bueno, dice que lo más importante en esta gráfica, a diferencia del ejemplo 6, aquí la tendencia, además del componente estacional, se incluyen, generando un pronóstico más acertado. Fíjense ya como el pronóstico, que son estos puntos morados, los triangulitos, ya no se presentan en forma lineal, ya se presentan más parecido al ciclo que se va repitiendo en este caso cada 12 periodos. Entonces,
ya ese pronóstico ya se pudiera parecer más acertado, ¿no? Porque ya no simplemente es una línea recta, sino ya se parece más al patrón que se viene presentando a lo largo de los periodos. Y bueno, esas medidas de exactitud, si las comparamos con las anteriores, pues nos salen todavía mejores, ¿no? O sea, mejores, ¿por qué? Porque son más pequeñas, ¿no? Ahí el modelo, si vemos, está errado apenas en 0,7%, o sea, podríamos decir que el modelo es, es cercano al 100% de exactitud. El MAT, ¿qué cosa habíamos dicho que era? Las diferencias entre los puntos rojos y azules, ¿no? Pero en términos de las unidades de las que habla el problema, que en este caso eran empleos, ¿no? Entonces, la diferencia entre los valores ajustados y los valores reales es de 2,48 empleos en promedio. Y el MSD pues, representa lo mismo, nada más que esas diferencias las considera al cuadrado. Y también está dada en unidades de empleo para este ejemplo. Bueno, entonces hasta ahí si les quedó igual o tienen alguna pregunta. Sí, está igual, profe. Sí, entonces, si les digo, si ustedes quisieran hacer el análisis combinado de tendencia y estacionalidad, primero tienen que hacer el análisis de tendencia solo y después el análisis de descomposición y luego ya en un tercer paso hacer el análisis combinado. Entonces, bueno, ya las medidas de exactitud, sobre eso tendríamos que concluir, que ya lo dijimos. Y bueno, también ahí salieron otras gráficas, ¿no? Entonces, noten aquí cómo ya el patrón del ciclo ya parece más claro, ¿no? Bueno, pero aquí sí, lo más importante es quedarnos con la gráfica donde nos aparecen las medidas de exactitud. Ya si ustedes quisieran analizar estas otras gráficas sería opcional, pero la más importante es esta. Es la de donde se muestran las medidas de exactitud. Porque estas pues ya es redundar sobre lo que nos indican las medidas. Entonces, les digo, si quieren esas, pues no sé si en su serie las quieren poner, pues pónganlas, pero la más importante es la otra gráfica. Y bueno, aquí ahora sí ya podemos ver pronósticos más acertados, ¿no? Pronósticos, pero a diferencia del análisis de descomposición solo, aquí sí los pronósticos, si notan, los pronósticos que ahora ya se generaron en la celda C9, sí ya están dados en términos de las unidades originales del problema, que son empleos. Y los pronósticos de la descomposición, que son la columna C6, es así, no están dados en términos de las unidades originales del problema. Porque aquí los pronósticos se obtuvieron en relación a los residuos del análisis de tendencia. Bueno, entonces hasta ahí tienen alguna duda o pregunta. Yo, profe. Entonces la columna C9 son los pronósticos que ya deberíamos de tomar en cuenta como los más acertados.
Ajá, sí, son estos pronósticos que aquí aparecieron en color morado. Estos. Ok, gracias. Entonces, si quieren para recapitular y para que quede bien claro, vamos a poner aquí qué cosa se hizo. Entonces, primero se hizo el análisis de tendencia. Bueno, pero antes de todo ello, quiero retomar, a ver si puedo copiar esa imagen de los 4 diferentes componentes que se analizan en una serie de tiempo. Nos copió. A ver, otra vez. Entonces, recuerden, estos son los 4 componentes que se analizan en una serie de tiempo. A ver si ahora sí. Y ahora sí. Entonces, cuando queremos analizar nada más la pura tendencia, es decir, si en esa gráfica hay tendencia positiva, negativa, o también se le dice ascendente o descendente, o creciente o decreciente, o si la tendencia es constante, es decir, que no se observa ni crecimiento ni disminución, hacemos el análisis de tendencia. Si queremos analizar ya sean las fluctuaciones cíclicas o las variaciones estacionales, hacemos el análisis de descomposición. Pero sí, como en la gráfica que vimos, se observan ambos componentes, tendencia y variaciones o fluctuaciones, tendríamos que hacer estrictamente el análisis de tendencia más el de descomposición. Entonces, el de descomposición lo vamos a utilizar cuando queramos analizar fluctuaciones y o variaciones, pero si esas variaciones deben de ser estacionales, no deben de ser irregulares, deben de ser estacionales, o sea, debe de repetirse el patrón, digamos, con cierto ritmo, ¿no? Para variaciones irregulares hay otro método que ya veremos más adelante. Entonces, de ahí del análisis de tendencia, a ver, ustedes recuérdenme qué columnas guardamos, qué columnas se guardaron. La de ajustes y residuos o pronósticos o cuál. De tendencia eran las 3, profe. Este, ¿Y cuáles son las 3 residuos?
residuos, pronósticos y ¿Y ajustes? Ajá, voy a ponerlas en este orden. Y lo voy a poner con otro colorcito ahí. Y ese análisis de tendencia, bueno, primero se utilizan los datos originales, ¿no? Que en nuestro caso, pues fue la primera columna que teníamos, la columna C1. Tengo que hacerlo más pequeñito porque no cabe. Bueno, y en el análisis de descomposición, ¿qué datos usamos? ¿Los de qué? ¿Los residuos, los ajustes o los pronósticos? ¿Se utilizan los qué? Residuos. Ajá, los residuos, pero del análisis de tendencia. ¿Y ahora qué se guarda? Los ajustes y los pronósticos nada más, creo, ¿no? Si es así, sí, profe. bueno, ahorita lo hacemos más pequeñito para que se vea bien. Y ahora el análisis de tendencia y descomposición, ¿qué cosa se utiliza? ¿Se utiliza la suma de quién y quién? Que fue la columna que generamos la suma de los ajustes ahora, ¿no? Y aquí pues nada más, si se quiere, pues nada más se guardan los pronósticos, ¿no? Que fue la última columna que obtuvimos. O también si quieren guardar los ajustes, pues también es válido, ¿no? Pero pues como eso ya no los vamos a utilizar después, por eso ya. Aquí nada más guardando los pronósticos ya sería suficiente. Ujú. Entonces también estos cuatro elementos que se tienen que analizar en una serie de tiempos son los que van en su serie de ejercicios, ¿eh? No, no son los diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, aquí sí guardamos nada más bueno, aquí guardamos ajustes y pronósticos, pero ya nada más era necesario este, obtener o guardar los ajustes y pronósticos, y si no, pues también ya no, es opcional guardar esos pronósticos, porque ya aquí en la ventana de sesión ya no los da también Minitab. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí? Ahorita les paso esta imagen. No, No, profe, todo bien. todo ok. Entonces, a ver, vamos a ver el otro ejemplo, a ver si nos lo echamos de una vez o esperamos a la siguiente. A ver.
Bueno, también quiero ver cuándo están la serie 323, cuándo es 23, todavía falta, ¿no? Y bueno, ese día el 23 va a ser el examen, o sea, de este viernes en 8. Y entonces vamos en el ejemplo 7. Les digo, esta unidad puede parecer la más sencilla, entonces hay que aprovecharlo. Ujú. Entonces, a ver en el ejemplo 8 qué se va a hacer, déjenme ver. Ujú. Las siguientes técnicas: promedio móvil, suavización exponencial simple, suavización exponencial doble y el método de Winters se utilizan cuando tenemos variaciones irregulares. O sea, las estaremos utilizando cuando tengamos este último caso en las series. Y de esos métodos, pues el último método, el de Winters, es el más poderoso. Y bueno, también esos de promedio móvil y promedio simple y promedios dobles, ya en alguna otra materia ya también lo vieron, ¿no? O lo están viendo en la administración de las operaciones. ¿Si llevan esa materia o ya la llevaron? La estamos llevando, profe, pero no hemos visto eso. En administración de operaciones uno ahí se tiene que ver eso también. Bueno, pero si no lo ven, aquí lo vamos a estar viendo. Entonces, nada más quiero ver cuánto duran los. Este dura bien poquito, 3 minutos. Este otro, también 3 minutos. Y bueno, fíjense cómo aquí se puede ver cómo esas gráficas que se muestran, pues no muestran patrones que se repitan. Son variaciones irregulares, entonces por eso usamos esos métodos que les digo. ¿Y cuánto dura? Bueno, entonces hoy le dejaríamos hasta aquí. Y el viernes veríamos estos 3 métodos: promedio móvil, suavización exponencial simple y suavización exponencial doble. Les digo, estos métodos los vamos a utilizar cuando en la serie de tiempo se observen variaciones irregulares, que no se observe patrón alguno. Y el lunes veríamos el método de Winters y el miércoles lo dejaríamos libre por si hay alguna duda. Y el viernes que viene ya sería el examen. Ujú. Entonces, bueno, antes de cerrar, no sé si tengan preguntas o dudas, No, yo tengo una ¿no? duda. Sí, adelante. Usted bueno, me corrigió en la duda de cuestiones, eso de que no me confunda en el inciso A no eran los de gráfica simple, gráfica doble, sino de tendencia y todo eso. Entonces, de acuerdo a un dato de que yo busqué en la INEGI, tengo que hacer análisis de tendencia, descomposición y todo eso para hacer las fluctuaciones cíclicas estacionales de acuerdo con unos datos, o tengo que buscarlos o las gráficas directamente. Sí, las gráficas que debes de buscar, deben de tener, bueno, primero una debe de tener el componente de tendencia, luego otra debe de
tener más o menos el componente de fluctuaciones cíclicas, este otro componente y otra, el de variaciones irregulares. Entonces directamente no con datos o cabos. Sí, o sea, sí con datos, o sea, esas gráficas, si las obtienes del INEGI o de cualquier otra fuente, deben de estar respaldados con una tabla de datos, porque si no, no vas a poder hacer todo el análisis. Ah, ok, entonces, o sea, tengo que hacer eso de mi tabla, análisis de tendencia, análisis de descomposición, tendencia más descomposición, todo eso. Ajá. Bueno, primero la serie 3 es nada más presentar las gráficas. Y en la serie 4 ya es resolver esas gráficas que presentaste. De acuerdo con un dato obtenido. Ajá. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Sí, recuerden que las gráficas que presente, si es que las buscan del INEGI o de cualquier otro lado, deben deben de tener los datos, o sea, la tabla de datos, porque si no, no van no van a poder hacer los análisis. Voy a ver ahí, por ejemplo, a ver si me aparece una con datos. Bueno, vamos a pensar que es esa, ¿no? Aunque esa no entraría dentro de las que buscamos. Entonces aquí, donde dice tabla, si descargan el archivo, ahí les van a aparecer los datos. Bueno, aquí no nos aparecieron, entonces pues esa gráfica la estarían descartando, no tendrían que buscar una, donde sí les dieran datos. Aquí que no hay nada. A ver. Bueno, vamos a ver esta. Bueno, aquí sí hay datos, ¿no? Aquí sí. Esta gráfica sí les pudiera servir. Bueno, ya sea que copien los datos de aquí o descarguen el archivo. A ver, vamos a ver si el archivo tiene los datos. Ajá, entonces, ahora sí con estos, sí ya podrían hacer el análisis en Minitab. Ujú. Pero entonces, digamos que en la serie 3 nada más presentarían esta gráfica y dirían ahí que se observa si tendencia, estacionalidad, variación, etcétera, de acuerdo a lo que se pide en la serie 3. Ah, ok, entonces ya. Eso es en la serie 3 y en la serie 4 ya le hago eso de militar, análisis de tendencias, composición y todo eso. Ajá, ya con estos datos. Ah, ok, ok. Entonces, además de esta página del INEGI, pues debe de haber otras, ¿no? No sé si el Banco de México tenga datos, a ver, ahí pueden encontrar seguro también pues ese tipo de gráficas, ¿no? Mm, A ver, le voy a dar aquí en buscar gráficos, a ver si me aparecen. Bueno, aquí me aparecen los datos, pero no me aparece la gráfica, ¿no? Pero igual, pues si ya tengo los datos, nada más los grafico y ya veo cómo se observa, ¿no? Bueno, ahí está otra posible fuente, otra, no sé, les decía que en la 1, a ver, o en la, a ver aquí, bueno, creo que ahí no va a haber, o sea, sí debería haber, pero pues hay que buscarle. A ver aquí los de las malarias y no. Les había dicho que en las ligas también, bueno,
las ligas de Estados Unidos, a lo mejor en la NFL o en la de básquetbol ahí sí hay, o en la de béisbol ahí también pueden encontrar ese tipo de estadísticas, ¿no? Ese tipo de datos. A ver aquí. Bueno, pero de cualquier forma ahí en el INEGI también tienen mucho de dónde cortar. A ver aquí, por ejemplo, esa vez. Bueno, aquí también van a tener seguro mucha información. Ahí bajé el archivo de Excel y bueno, aquí en lugar de presentarme los datos así en columna, me los presenta en renglón, pero también nos podemos utilizar. Entonces, o sea, en realidad hay muchas fuentes posibles de información. Entonces, a lo mejor aquí se pueden ir a la de México a ver si está. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, ahí pudieran utilizar esas o las de cualquier otro país. Ya les digo, fuentes de información hay muchísimas. Sale, pues entonces no sé si tengan preguntas. No, profe. Ya sería cosa de cuando ya las vaya haciendo, ya surgen dudas. Sale, pues entonces voy a detener la grabación.